Bien amigos, pues aquí estamos una emisión más en Excéntrica Radio Televisión, tratando de dar a conocer cosas maravillosas, increíbles de nuestro entorno. Y pues aquí estamos nuevamente en este día 20 de marzo del año 2018, esperando que todos se encuentren bien. Soy Matema Rivera y vamos a iniciar con esto que es el Enigma del Conocimiento, un programa de contenido a donde el propósito de este programa es de conocer para poder hablar más cosas nuevas y no siempre lo mismo, y nos volvemos monótonos y a veces hasta muy aburridos, ¿sale? Bien, pues vamos a ver algo más, ¿qué más hay? Bien. Quiero comentarles de algo interesante en este momento, que en el siglo XIX el perfume Eugene tiene cosas interesantes, como que lanzó la primera forma de rímel. En 1917 el químico T.L. William, por petición de su hermana Maybelle, lo modificó con vaselina y polvo de carbón. Así creó la empresa Maybelline, y el rímel que tradicionalmente se conoce que las mujeres utilizan. Pero todo esto es gracias a un proceso muy importante y muy interesante que yo les puedo decir a todas les gusta, y por qué no decir a todos también, porque hay hombres que se ponen rímel para tener las pestañas más largas, pero algo muy interesante es que no se conforman con lo que tienen, sino quieren más, y cuando tienen más, ahora quieren no tener más, ¿sí? Bien, viene la parte, un dato muy interesante, antes de que les dé a conocer algo muy interesante de lo que hay. Cuando son las 7 de la noche, 18 minutos hora central de la República Mexicana, y aquí estamos con todo ese fervor y ese entusiasmo para poder transmitirles nuevo conocimiento, el enigma del conocimiento. ¿Saben? Nos pueden escribir ahora sí al teléfono 246 49 38 35 246 49 38 35 2. Con gusto se les atenderá, y pues en caso de que quieran venir, ahora sí como se dice, en vivo y en directo, bien, pues yo lo que les voy a decir es que pueden visitarnos en la calle Ignacio Allende, número 61 Altos, frente a la Cruz Roja, en la ciudad capital Tlaxcala, cuna de la nación y cuna del mestizaje, el más chiquito pero el más ferviente. Bien, pues tenemos más datos, como que ¿por qué escribimos aguja e hilo? ¿Por qué escribimos aguja e hilo? Padre e hijo, ciruelas e higos. Si también ponemos agua y hielo, cristal y hierro, lobos y hienas. ¿Por qué escribimos así, de esa manera? Bien, porque solo cuando las siguientes palabras empiezan con ye se pone y. Nada más por eso, ¿sí? Solo cuando las siguientes palabras empiezan con ye se pone y. Y obviamente hay muchas cosas muy interesantes que tenemos que conocer, y esto es parte del español. El castellano, que también ha sido deformado por nuestros conceptos o nuestros modismos mexicanos el español mexicanizado. ¿Sabían ustedes que aquí viene la parte, ya hablando de español, hay muchas palabras o muchas frases que están mal dichas? ¿Como qué? Bien, como una frase que dice, llega uno a una casa y dice, le ofrezco un vaso de agua. A ver, ¿vaso de agua? ¿Por qué no entendemos
si es vaso de agua, ¿cómo es que vamos a sostener ese vaso de agua? Podremos sostenerlo de vidrio, de metal, de plástico, de unicel, hasta de hule, ¿por qué no decirlo? Pero de agua es imposible. Alguien me decía, bueno, pero puede ser que el agua esté congelada y tenga la forma de vaso. Pues aún así no es vaso de agua, es vaso de hielo en caso. Pero para que fuera vaso tiene que contener algo dentro de ese recipiente. Así es que no se puede, sí se puede, pero no se debe, no es correcto. Pero bueno, eso ya es una situación de criterio de cada uno, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con otros datos más. Las serpientes huelen lamiendo el aire con la lengua. La serpiente tiene dos aberturas en su lengua, por eso es que es de doble sabor, vamos a decir así, entre el sí y entre el no. Bien, por eso dentro del concepto religioso se habla de la serpiente que nos seduce con lo bueno y lo malo. Dentro del cristianismo se maneja que la Biblia es espada de dos filos. Viene por ahí el asunto, pero realmente es cuestión del enfoque que le dé cada uno. Bien, continuemos con otro poquito más. Walt Disney jamás dibujó a Mickey Mouse, ¿sabían eso? Su creador fue Ub Iwerks, quien se dio este personaje a Disney. Imagínense, uno dibujó, se fue yo creo que a la ruina o no tenía necesidades y resulta que le regala ese ratón a este personaje, a esta persona, Walt Disney, y se volvió famoso el ratón Miguelito, como se dice en español. Pero bueno, esa es una parte muy interesante. Continuaremos con más. En la Fórmula 1 no existe el coche que tenga la numeración 13 desde el año 1976. ¿Y por qué no? Bien, ya que en distintas carreras unos autos que llevaban el número chocaron y sus pilotos murieron. Supersticiones deportivas. Esto de las supersticiones es algo interesante. ¿Por qué? Porque a veces la superstición en sí vamos a considerar que no existe la superstición. Existe la conducta humana. Esa conducta humana, pues vamos a decir que si yo creo que va a suceder, a fuerza va a suceder. ¿Por qué? Porque va a ser un concepto de fuerza mental. Es una energía mental que nosotros provocamos el caos en cualquier circunstancia. No como se dice que el número 13 es fatal. No. ¿Y por qué no? Bien, aunque ustedes no lo crean, hubieron 13 discípulos. Debe de haber 13 meses. Debe de haber 13, ¿qué otro más hay? Como 13 meses, 13 discípulos, las 13 tribus de que salieron de Egipto, hay 13 también. Increíble, muchos no lo conocen, pero es cierto, existe el número 13 en lo que es el cabalismo religioso, pero no como un designio de fatalidad. Así es que no puede ser eso. Un número no puede regirnos, nos puede ayudar muchísimo. Bien, ¿qué tal si vemos otra cosa muy interesante, como que el primer producto de la empresa Sony? Ustedes saben que Sony es una empresa muy grande, japonesa, que se dedica a lo electrónico, en este caso audio, video y pues algunas otras cosas, hasta telefonía también. Sony, cuando la empresa se llamaba Tokyo Tsushin Kogyo, así suena, así se escribe, fue una tosca
sila eléctrica de madera, una tosca olla eléctrica, olla eléctrica de madera para cocinar arroz. Entonces esto dicen, a ver, de madera y se puede cocinar arroz, pues está medio difícil, pero pues así está, ¿sí? Tosca olla eléctrica de madera, medio extraño pero cierto. No funcionó bien y fue un fracaso comercial, pero fíjense que cada fracaso que hay en lo comercial, después viene algo maravilloso y muy se puede decir detonante para todos, ¿eh? Así es que por más que quieran saber o quieran decirles que ya fracasé, no han fracasado, es el principio de algo positivo. Si ustedes no lo quieren ver, bueno, ya depende de cada uno. Pero vamos a continuar con más cuando son las 7 de la noche, 27 minutos, hora central de la República Mexicana, 7:27. Bien, hablemos un poquito de nuestro México, la Ciudad de México. La primera llamada telefónica que se hizo en México se realizó en el castillo de Chapultepec en el año de 1878 y fue contestada desde el pueblo de Tlalpan. Fue el presidente Porfirio Díaz quien la realizó. Imagínense, hay mucha historia. A veces no podemos o no sabemos cómo canalizar esa historia, pero fue Porfirio Díaz el que hizo la primera llamada en 1878. Bien, sintetizada en 1919, la metanfetamina era usada por los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial para mantenerse alertas y vencer la fatiga, o sea, una droga tradicional que pues normalmente ahora la utilizan como para tener fuerza y estar como lechuza. Increíble, pero cierto. Entonces eso es algo totalmente pues sacado de historias de ciencia ficción, ¿verdad? Pero realmente este medicamento nos hace que estemos despiertos, ¿sí? Alertas, o sea, no dormimos. ¿Por qué? Porque nos tiene en constante actividad. Es como el azúcar. Si ustedes consumen mucha azúcar, como pues ahora sí, como se dice, la Coca-Cola, que tiene por cada vaso más o menos cerca de entre 10 y 11 cucharadas de azúcar, nos pone pero en acción. ¿Por qué? Porque el azúcar hace que nuestro cerebro tenga un movimiento o tenga una actividad más, o sea, reacciona con una actividad mucho más acelerada. Por eso es que algunos son hiperactivos. Difícil, pero no imposible de poder comprender esto. Bien, vamos con otra cosita más. James II de Inglaterra tuvo un hijo que fue rey porque decían que era adoptado. ¿Sí? No fue rey porque decían que era adoptado. A partir de ahí, las reinas daban a luz en presencia de testigos para evitar fraudes. O sea, ya desde entonces había como que su domingo 7 o se iban por ahí a echar pata loca las reinas y pues ya saben, pero pues ahí tenían que estar casi cuidando día y noche a todos o a todas. Pero esto sí también es mucha exageración. Hay que aclarar que las mujeres, cuando tienen una decisión por hacerlo, a veces nosotros no nos damos cuenta de esa situación. Así es que ya saben, hay muchas cosas increíbles, ¿sí? En el mismo lugar donde actualmente está el Palacio Postal de la Ciudad de México, estuvo algo muy importante: la casa de Tecuchpo, la esposa del emperador azteca Cuauhtémoc, el águila que cae, que eso es lo que significa Cuauhtémoc, el águila que cae. Entonces, pues imagínense, es una forma histórica, una parte histórica muy importante, en la cual, pues, ¿por qué no decirlo así?
ir a visitar ese lugar sería muy bueno en forma de conocimiento y de cultura, pero va a haber gente que no le gusta la cultura porque le gusta estar muy ignorante. Pero bueno, no se preocupen, aquí por eso estamos en el enigma del conocimiento, donde se nos tiene que quitar un poquito, bueno, mejor lo digo, pero sí la parte de la ignorancia. Bien, el famoso autódromo Hermanos Rodríguez, si saben que Hermanos Rodríguez es un autódromo, se construyó en el año 1962. En ese mismo año, uno de los hermanos, llamado Ricardo Rodríguez, murió en un accidente en el primer evento de la Fórmula 1. O sea, como dicen, ¿coincidencia o realidad? ¿Será cierto? ¿Será esa, como dijéramos, superstición en donde nos está anunciando algo que no es correcto o que quizá nosotros actuamos mal? Pues ustedes tienen la última palabra, no yo, nadie sino ustedes. Pueden sacar sus propias conclusiones para poder entender si fue o no fue. Bueno, el célebre oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau inventó Aqualog, un dispositivo que suministra aire a presión a la boca de los buzos desde el tanque que tiene y que contiene el oxígeno. Sí, el oceanógrafo Cousteau. Y fíjense, tan solo ahorita que se menciona este apellido de Cousteau, ha sido como que inspiración de varios intérpretes de música instrumental electrónica, como es Vangelis y Jean-André Michel Jarre. Y pueden ahora sí buscar y escuchar la música, y es muy recomendable como para estudiar. Así es que si ustedes quieren ser inteligentes, háganlo, escuchen ese tipo de música. Bien. El primer manicomio de la Ciudad de México, ¿sí? El primer manicomio de la Ciudad de México, ¿qué creen? La Castañeda, fue inaugurado por Porfirio Díaz en el año de 1910. Abrió con 800 camas, aunque al poco tiempo se amplió a 1200. O sea que tantísimo loco que hay allá afuera que deberían de utilizar, yo creo, no 1200, sino quizás unas 19 o 20 millones de camas, porque todo el país creo que estamos locos, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es criterio de cada quien. En 1967 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz abrió granjas hospitales en la periferia de la ciudad para trasladar a los 5,000 habitantes de la Castañeda, la cual fue demolida después de este evento. O sea, ¿de qué sirvió que realmente se hiciera un trabajo si lo iban a demoler? Imagínense qué tristeza de gasto y qué tristeza de todo a la basura. Yo no sé por qué se pone la situación así, pero sí les puedo decir que se va a poner así porque son las 7 de la noche, 35 minutos, hora central de la República Mexicana. Y para todos los que me estén acompañando desde Hermosillo, Sonora, Cancún, Quintana Roo, Veracruz, Acapulco, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla y sobre todo, lo más importante, la ciudad de Tlaxcala, capital, cuna de la nación y cuna del mestizaje, la más airosa y la más fuerte. Bien, ¿ustedes alguna vez han ido a alguna caverna, alguna gruta que hay en México? Bueno, pues ahí les va algo sobre cavernas. La caverna más grande del mundo es el Mammoth Cave,
con una extensión de casi 580 kilómetros. Se encuentra en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. 580 kilómetros, o sea que sí está muy profundo. Ahí pues yo creo que una reacción nuclear no llegaría hasta ahí, ¿verdad? Pero bueno. En 1527, en México, fue creado el primer cuerpo de bomberos. 1527, bueno, pues ahora sí, felicidades a todos los bomberos en algún momento de su, se puede decir, de su gran trabajo que realizan. Pues ahora sí es una labor noble y pues a veces hasta altruista, ¿verdad? Esperemos que alguna vez ya les puedan dar un buen sueldo, porque también, pobres, se parten el físico para sacar gente, animales y todo lo que puedan, con tal de salvaguardar los intereses del afectado. Bien, era un grupo de aztecas llamados azacanes. ¿Sí? Ahí les va. Era un grupo de aztecas llamados azacanes. ¿Qué significa azacanes en el concepto del náhuatl? Bien, azacanes significan aguadoras o aguadores, dirigidos por un soldado español. Ellos combatían los incendios. Ah, qué frescos, ¿verdad? Siempre los españoles han querido humillar al pueblo mexicano, desde los espejitos por oro hasta hoy en día en los gobiernos, que algunos sí se pasan y algunos no, pero bueno, no hay bronca. El box nació en Grecia aproximadamente en el año 1500, más de 1500 años, y pues sí, yo creo que es muy ancestro ese deporte, sí, 1500 años. En el siglo XVIII resurgió en Inglaterra y fue llamado boxing. Fue en el siglo XIX, que surgieron las reglas de este deporte. Lógicamente yo creo que antes eran como que muy salvajes, pero pues les gustaba, ¿no? Les gustaba. Bien, entonces surgieron las reglas y en el año 1920 se convirtió en un deporte olímpico. Esto es algo interesante y muy atractivo. Datos, fechas, pues son así cosas que nosotros no sabemos qué. Vamos a continuar con más, pero les quiero mostrar antes de que continúe, porque si no se me puede olvidar, se me puede pasar, datos así como que muy interesantes. A ver si pueden estar viendo esto. Vean, es una cartulina. Quizás digan, bueno, pues eso parece árabe. Pues no, son oraciones en hebreo. Vean, esto está muy interesante también. Quizás no. A ver, vean. Ahí está la traducción. Todo esto tiene un trasfondo muy importante para la vida de cada uno. Si nosotros llegásemos a utilizar el total de las palabras en hebreo, ¿sabían ustedes que podemos llegar a ser muy grandes, muy prosperados? Dirán, ¿eso parece fantasía? Pues no. ¿Parece ciencia ficción? Pues no, es una realidad. Y solamente depende de cada uno llevar a cabo esa realidad. Bien, frente a la hoy embajada rusa, sobre Avenida Revolución, en la Ciudad de México, se suscitó el incidente que causó la guerra de los pasteles, que derivó en la batalla entre México y Francia. La guerra de los pasteles. Bien, pues esto sí es algo así como que difícil, pero yo creo que era muy sabroso, ¿verdad? Bien.
Son las 7 de la noche, 41 minutos, hora central de la República Mexicana, y estamos en su programa, El Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde no se va a hacer amarillista, no es uno amarillista, ni hacer muchas notas rojas, sino todo lo contrario, todo lo que se deba al proceso del conocimiento. Bien, antiguamente el jabón estaba hecho de grasa animal hervida con cenizas. Los babilonios fueron los primeros en utilizar el jabón. En Egipto se usaba una mezcla de bicarbonato de sodio y cenizas. O sea que estaban bien cenizos los muchachos. Y fíjense que aparte les quiero comentar algo muy interesante en todo esto, hablando de jabones. Los jabones también tuvieron un auge muy importante en la época del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler en los campos de concentración mataba a los judíos para con sus cuerpos hacer jabones de baño. De ahí precisamente hay mucha referencia de la grasa. Y si se dan cuenta, por eso es muy como que resbaloso el jabón, por la grasa. Quizás ustedes se llegan a preguntar, bueno, ¿por qué era resbaloso el jabón? Pues es por eso, porque es medio aceitoso, es grasa. Y bueno, imagínense, hay algunos que exageran demasiado, llegan a exagerar tanto que hasta dice uno, bueno, ¿qué pasa si comemos jabón? Se nos limpian las tripas, bueno, nuestros intestinos, no tripas, sino nuestros intestinos. Pues fíjense que no, nos da un dolor de panza horrible, quizás hasta diarrea. Pero así es. Entonces ya recuerden bien, 1945, desde el 43 al 45, lo de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración de Hitler o de los alemanes que reclutaban judíos, pues era para hacer experimentos con ellos. Qué mal, pero así es. Elvis Presley makes. Si usted prepara un rico sándwich con plátano untado con crema de cacahuate, habrá creado un Elvis Presley sandwich, ya que era el emparedado que más le gustaba comer al rey del rock and roll llamado Elvis Presley. Imagínense Elvis Presley comiendo su sándwich de plátano. Bueno, no es malo, pero qué sabroso, ¿verdad? Y más cuando hay hambre, todo es bueno. Bien, pues vamos a continuar con más datos importantes. Cuando una mujer asume la presidencia de un país, no es la presidenta, sino la presidente. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que cuando nosotros decimos, es que los seres humanos, se generaliza. Cuando decimos, cuando el género, bueno, cuando se habla de género ya cambia el asunto, pero cuando hablamos de una manera generalizada sobre los hombres, incluyen mujeres, niños, niñas y hombres, por supuesto. ¿Sí? Entonces también hay detalles muy interesantes por ese lado. Así es que recuerden bien, no se le llama presidenta a una mujer que asume el poder en un país, no, sino se le llama presidente. Y esto es correcto de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, a donde nos enseña a hablar correctamente. Bien, soy Matema Rivera, ya saben, estamos en su programa El Increíble Mundo, ahora estoy hablando del Increíble Mundo. Bien, me acuerdo de mis viejos tiempos, estamos en El Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde todo es maravilloso. Bien, vamos a continuar con más. En Egipto, hace 3000 años, fue donde empezó la fabricación del pan como oficio. Ahí siguieron los primeros panaderos, que al principio eran mujeres. ¿Y por qué mujeres? Por una sencilla razón, porque como hoy en día
Tenemos que los sujetos llamados civilizantes, hombres, machistas, quieren que la mujer siempre esté en la cocina como su sirvienta, como una esclava. Lamentablemente esos tiempos han cambiado y debemos de mejorar. Así es que al principio sí eran mujeres, ahora hasta los hombres se meten hasta la cocina, ¿verdad? Para ver qué hacen. Bien, el reloj chino que se encuentra en la Ciudad de México, en las calles de Bucareli y Atenas, en la colonia Juárez, fue un obsequio del último emperador chino, Puyi, y su gobierno, con motivo del centenario del inicio de nuestra guerra de independencia en el año de 1910. Increíble, pero cierto. Así es esto. Casi las naciones han visto con bien a nuestro país. Bien, durante el día lunar, el calor de la superficie de la luna alcanza la temperatura del agua hirviendo, pero en la noche lunar llega a descender hasta los 160 grados bajo cero. O sea que tanto es de un lado extremo como del otro, y el otro ya es peor, ¿verdad? Porque siquiera el agua hirviendo es a una ebullición de 100 grados centígrados, mientras que bajar por debajo, ahora sí, bajar después del grado cero, sí ya es medio pesadito, pero es algo muy interesante. Y yo creo que toda esta información no la sabíamos ni la sabremos. Por eso es que es el programa, esperando que todos se encuentren contentos y felices. Pues ya saben, este programa va a estar ya grabado en la página de Facebook, en la página de Tlaxcala Eccentric, por si la quieren buscar, si la quieren volver a ver y sacar datos, adelante, ¿sí? Tlaxcala Eccentric, yo se los recomiendo, es algo fantástico y maravilloso para que podamos y puedan ustedes aprender más sobre cosas fuera de lo común. Soy Matema Rivera nuevamente, les reitero mi nombre. Bien, en el antiguo Egipto, hombres y mujeres se pintaban los párpados con cool, pasta obtenida de un material llamado malaquita, mezclado con carbón y cenizas. Este es el origen del maquillaje. Y bueno, ¿qué tal se veían los egipcios? Maravillosos. Las egipcias encantadoras. Y de ahí algunos han tenido esa delicadeza o ese oficio de ser maquillistas. Así es que si ustedes quieren verse bien, pues ya saben, y más conquistar a su corazón, maquíllense. Ok. En San Ángel, en la Ciudad de México, el ex convento del Carmen no fue un convento y jamás hubo monjas habitándolo. Era un colegio carmelitas para varones. Carmelitas para varones suena medio ilógico, pero bueno, así era antes todo esto. Bien, amigos, pues voy a finalizar este programa agradeciendo todo el apoyo que tienen ustedes así de estar con nosotros, de apoyarme, de poder escuchar mi aguardientosa voz quizás, pero pues ya saben, es algo maravilloso como para aprender. El objetivo de este programa es que ustedes aprendan y no que aprendan cosas como 1000 maneras de morir. Sería medio difícil querer morirse, pero algunos se quieren suicidar y a lo mejor ahí pudieran encontrar la respuesta a su disque solución, pero no, eso es una cobardía, el no enfrentar a la vida con valor y destreza. Bien, soy Matema Rivera, les agradezco a los que me estuvieron acompañando desde Hermosillo, Sonora, Cancún, Quintana Roo, Veracruz, Acapulco, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Estado de Hidalgo, Estado de Puebla y sobre todo la airosa Tlaxcala capital, cuna de la nación y cuna del mestizaje. Nos vemos y estaremos, si el Creador lo permite,
la próxima semana, mañana con otra emisión más sobre el enigma del conocimiento. Estamos en la transición sobre la televisión digital, sobre señales digitales, y pues ya poco a poquito vamos a ir mejorando todo este servicio y esperando que ustedes también se sientan muy bien con nosotros, y pues sobre todo, ¿verdad?, el que tengamos esa interactividad entre ustedes como que nos están viendo, como los que nos están escuchando en Excéntrica Radio. Pues les agradezco y no se pierdan este canal, porque esto va a estar maravilloso y poco a poco vamos a ir acrecentando más cosas para el servicio de ustedes y para darles cultura. Y este tipo de cultura es maravilloso. Bien, soy Mateo Rivera, nos vemos hasta la